El año 2016, 5 hombres violaron a una mujer en la fiesta de San Fermín. Estos grabaron durante 30 minutos la violación de esta mujer y fue como mostrada como prueba en el juicio final, en donde se les negó el cargo de violación y solamente se les dejó como abuso, ya que en el video la chica no se negaba. Obviamente no se iba a negar porque habían 5 hombres violándola. Ella dice que no se negó por querer proteger su vida, entre comillas. Los jueces de España no quisieron darle la cadena de 20 años y se la rebajaron a 9 por esto mismo. Y el gobierno español ni siquiera se hizo presente en el caso. Nosotros como Radio La Cuestión nunca vamos a respaldar este tipo de violencia. Basta de violencia a las mujeres. Basta de no creernos cada vez que nosotros mencionamos de que sufrimos algún tipo de abuso. Basta de tener que llevar más de 80 hojas de evidencia y que nos digan que no es suficiente. No es no. Y nosotros como radio vamos a apoyar siempre los movimientos que protegen y buscan los derechos de igualdad de las mujeres. Soy Zapka Pamela y así empieza un nuevo capítulo de Radio La Cuestión. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio La Cuestión, capítulo 6. Esta vez nos tomamos una vez más la agenda noticiosa. Estamos con nuestro invitado, miembro de la casa, Ian. Hola a todos. Vamos a analizar las noticias más importantes de esta semana, de la semana anterior. Todo lo que está ocurriendo. Nuevamente Piñera siempre con sus detallitos. La noticia que lo importante es que siempre quede bien informado con nosotros. Esa es la idea. Vamos a empezar este capítulo hablando de una fecha importante. Ocurrió el día de ayer. Ayer sí, Joven Millennial fue feriado, pero los feriados no fueron muy importantes, sino es porque es un día feriado. Claro. Porque el 1 de mayo siempre, como todo año, se conmemoró una vez más el Día Internacional de los Trabajadores. Ian, ¿sabías por qué se celebra esta fecha? ¿Tenías claro alguna vez? La verdad, dentro de mi ignorancia, así como esta ignorancia, así de recién salió del colegio y todo ese tema, en esos tiempos, no acabo de salir del colegio, era más bien como un día así, yo sentía que era un día donde era como que como que el empresario, el jefe, decía como ganas de agradecerle a sus trabajadores, entonces yo te doy un día de descanso por todo lo que tú me otorgas y me permites crecer. Eso yo sentía que era, o eso pensaba yo que era. Claro, informándote te das cuenta que no tiene nada que ver con eso. Efectivamente, las noticias se encargaron mucho tiempo de entregar una información súper vacía de lo que era el Día del Trabajador Real. Se hablaba mucho del feriado. Habían ciertas nociones de que había una marcha por el Día del Trabajador. Claro. Pero las redes sociales han permitido y han hecho que circule mucha más información y ahora en estos momentos tengamos claro cuál es el real origen del día de esta conmemoración. Sí. Ahora nos vamos al tema histórico. La primera conmemoración que se hizo esta fecha fue el 1 de mayo de 1887. Ya debido a los hechos ocurridos el año anterior, 1886, en el cual un grupo de trabajadores sindicalistas en la ciudad de Chicago empiezan una huelga para poder mejorar sus condiciones laborales. Ese periodo prácticamente se llama 200 y tantos años más atrás. El movimiento sindical está tomando fuerza. Sí. Estamos hablando de un proceso de la industrialización ya consolidada, las fábricas existiendo y los trabajadores lentamente empezando a empoderarse de sus necesidades. Esto también acompañado por un fuerte desarrollo de ideas políticas como por ejemplo el socialismo y el anarquismo, que empiezan a hacer mucho sentido en parte de los trabajadores, ya que esta idea llamaban a la movilización de los trabajadores, a la lucha por sus mejoras laborales, sus mejores condiciones de vida y la importancia que tenían ellos para la transformación de la sociedad. Es por esto entonces de que en este año, tanto en Estados Unidos como en el resto, como posteriormente por ejemplo en Chile o en el resto del mundo, se empiezan a ver movilizaciones muy importantes por parte de los trabajadores. En este caso, la movilización de Chicago apuntaba a una demanda bien particular, que era reducir jornadas laborales que tienen ellos de 12 hasta 16 horas a tan solo 8 horas. Es importante recalcar eso, o sea,
16 horas de trabajo y luego exigir 8. Yo leí un poco también lo que opinaban los diarios estadounidenses en esa época y decían que era una locura, que esto eran claramente influencias políticas, que solo eran las demandas injustificadas. Entonces eso es súper importante, la visión que se tenía de las 16 horas de trabajo y que estuvieran pidiendo 8 para ellos era una locura. Entonces ahí es cuando empieza toda la batalla un poco de esto de queremos tener nuestros derechos también, queremos tener una jornada más humana, una jornada que te permita hacer tu vida aparte. Entonces es importante que tampoco era que están pidiendo una locura, era una cosa como que hoy en día nosotros lo vemos y es como una cosa prácticamente obvia. Un derecho mínimo, Sí, mínimo. de trabajar no la mitad del día ni más de la mitad del día, sino un tiempo prudente que te permita después compartir con tu familia. Y también que estos horarios aplicaban para cualquier tipo de trabajador, niños, mujeres y hombres. O sea, niños, 16 horas trabajando. Claro, efectivamente las condiciones, la precariedad en la que estaban los trabajadores era extrema. Trabajo infantil, trabajo de explotación de mujeres y también de hombres, eran las características de este periodo. Desde ahí entonces que se levanta esta huelga, la huelga alcanza a cumplir 4 días de movilización, y una de las características que tenía esta movilización era siempre la organización de los meetings, que es una forma de manifestación que actualmente se ha perdido un poco, pero era básicamente generar grandes concentraciones de gente en alguna esquina o en alguna plaza, la cual iba acompañada estas eran demostraciones de fuerza, de la capacidad convocatoria que tenía el movimiento, y acompañada de discursos de los principales dirigentes sindicales. Sí. En este caso, uno de estos meetings intenta ser disuelto por parte de las fuerzas policiales, y en una respuesta a la violencia que estaban llevando estos policías, es que fueron atacados, se les lanza una bomba. Eso fue la versión que se entrega de la prensa, lo cual generó la muerte de algunos de estos funcionarios policiales. Lo que genera, y como la respuesta por parte de esto, es finalmente la ejecución de 5 trabajadores que ya estaban presos debido a los diferentes incidentes que vienen ocurriendo el día anterior. Claro, y uno creo de ellos se suicidó antes de... Claro, fue condenado y prefirió el suicidio. Sí. Estos son los que se conocen como los mártires de Chicago. Sí. Y la conmemoración de estos mártires es la que llevó a que año a año el 1 de mayo se haya instalado como una fecha de conmemoración. Claro. Al igual que el Día de la Mujer, Sí. al comienzo como un día que los trabajadores luchaban porque se conmemorara, y al día de hoy ya una fecha respetada por organismos internacionales y declarada como un feriado. Sí, hay que tener también en cuenta un poco los números, porque yo también investigando me encontré que eran números igual gigantes. O sea, la movilización de trabajadores era de al menos de 500.000 personas movilizándose por esto en distintos lugares. 500.000 personas. Creo que este meeting del que estamos hablando tenía casi 60.000 personas convocadas. Es una cantidad de gente, un concierto en el Movistar Arena, así de gente. Entonces la cantidad de gente... Y en un periodo en que las ciudades tampoco eran tan masivas. Sí, entonces era un número súper importante, o sea, era un descontento general. General y brutal. Como radio, creemos que es importante siempre recordar la memoria de estas personas, por lo tanto vamos a pasar a nombrar a estos mártires que lucharon. Creemos que es muy importante no solamente hablar de los mártires de Chicago, sino dar sus nombres, porque en base a estas luchas jamás se nos olvida ni un rostro ni un nombre de aquellos que han luchado y han muerto en este caso. Los nombres de los 5 mártires de Chicago fue George Engel, Adolf Fischer, Albert Parson, August Vincent Theodore y Louis Link. Ellos 5 fueron los mártires que fallecieron en esta fecha y condenados a cadenas perpetuas, ejecutados a la horca. Pues es importante recordar siempre su memoria, y donde sea que estén, que sientan de que su legado y su muerte no fue en vano. Sí, o sea, fue algo importante que cambió y abrió toda una compuerta de discusión sobre los derechos de los trabajadores. Entonces es súper importante también que no fue una lucha en vano, y eso también yo creo que es súper, para ellos debe ser algo grato igual saber que
Claro, nunca lo van a saber, pero se logró lo que se movía. O sea, las movilizaciones al final sí funcionan. Y bueno, desde ahí entonces nos pasamos ahora a Chile. Claro, traemos el contexto. Porque es importante recordar de que la memoria es viva en la medida en que nosotros la estemos reflotando, Sí, la estemos ¿Y haciendo carne. cómo aplica a cada país? Porque es distinto también. Efectivamente, a nivel internacional siempre se ven las noticias de las manifestaciones que hay, Mm. y en Chile nunca estaba ajeno de esta manifestación. No, para nada. El Día del Trabajador siempre ha sido una fecha en la cual se ha movilizado y ha existido una marcha. Ya. En los inicios de la concertación, con los pequeños sindicatos que habían, recordemos que la sindicalización actual en Chile es bastante baja, Sí. por lo tanto son algunos movimientos los que se acercaban a esta manifestación, y también participaban bastantes partidos políticos de centroizquierda en esta movilización, Claro, y sí. las emergentes organizaciones de más a la izquierda están apareciendo, incluso algunos anarquistas. Esta marcha, de aquí a un tiempo a esta parte, se empezó a dividir. En un inicio, si bien era la misma columna que avanzaba, llegaba un punto en que se llegaba al escenario central donde hablaban los principales dirigentes de la CUT, ¿no? que es la coordinadora de trabajadores en Chile, Ya. que en ese tiempo estaba siendo liderada por un miembro del Partido Demócrata Cristiano. Ya, perfecto. En este contexto es que ciertos grupos se separan de esta marcha y decidían terminar su movilización en la Plaza Brasil. Diferencia interna, un poco de los pensamientos. Esto fue mucho tiempo conocido como la otra marcha, Ya. y en esa marcha se le da una orientación mucho más clasista a las demandas de los trabajadores. Hay que entender de que un sindicato puede ser capaz de luchar o solamente por beneficios de los trabajadores, ya sean un regalo, un bono, Claro, la caja, aguinaldo. los aguinaldos, o incluso puede ser un ajuste salarial. Claro, Puede un ser una ajuste. demanda súper concreta y que vaya directamente en el beneficio de los trabajadores. Pero hay que entender de que hay otras visiones, que principalmente la que yo comparto, es que el sindicato también cumple un rol activo en la transformación social, debido a que somos los trabajadores los llamados a transformar la sociedad. Hay que pensar de que una fábrica no funciona si no tiene trabajadores. Por lo tanto, el factor de cambio siempre van a ser sus trabajadores. Efectivamente, los trabajadores tienen un rol fundamental y primordial en este factor de cambio, y desde ahí reconocernos como una clase social que es capaz de movilizarse y tiene un poder suficiente que podría transformar muchas cosas. Entonces de ahí nace un poco la diferencia entre este grupo de trabajadores que busca más los beneficios y otro que busca ya más el generar este motor de cambio. Exacto, eso no Más quiere como a decir, la médula. claro, eso no quiere decir que, por ejemplo, lo que vamos a llamar acá como sindicalismo clasista no tenga relación con lo otro. O sea, obviamente están dentro los del beneficios mismo. sociales ahora inmediatos son todos bienvenidos, pero no basta con eso, tiene que haber una perspectiva mucho más allá. Sí, sí. Y estos movimientos que tienen esta visión son quienes se sumaron a esta otra marcha Ya. y empezaron a terminar en Avenida Brasil. ¿Sí? Y todo esto cambia una vez que vuelve a subir la nueva mayoría, finaliza el gobierno de Piñera, 2014, Sí. ya en un contexto en que el movimiento social aumenta. También todas las marchas en general aumentan su convocatoria. Sí, sí. La gente se moviliza más. Exacto, y en este caso ya este movimiento unido por diferentes organizaciones de trabajadores que están buscando por la construcción de una nueva central unitaria de trabajadores, Ya. dejando de lado la CUT, Claro. empiezan a organizar otra marcha. Ya directamente se separan de esta Ya gran marcha. no son una marcha que termina en 2 puntos, sino que ahora ya son directamente 2 marchas. Dos marchas separadas, que en un comienzo partían desde el mismo punto y ahora en la actualidad parten de puntos distintos. Entonces estas dos marchas empezaron a ser cubiertas por la prensa, Ya, sí. y en el caso de la marcha que denominamos clasista, pasó a ser mucho más noticia debido a la represión que estaba teniendo Carabineros por ello y la violencia, y la respuesta. resistencia Claro. frente a esa represión. Entonces se ha tildado un poco como la marcha más violenta versus la otra que tiene un final mucho más pacífico, que se caracteriza por la participación de muchos más movimientos de la concertación y de gobierno hasta el año pasado. Ya. De ahí entonces la disputa de estas dos marchas. Ya, Lo importante entender entonces es que en cuanto a los trabajadores existe una decisión que tienen que tomar todos, y es a qué movimiento finalmente sindical uno se suma. Si uno se quiere Claro. sumar a un movimiento sindicalista que va a seguir luchando por pequeños avances, pequeños
beneficios que el empresario te los puede dar hasta por voluntad, reconocimiento, claro. o darle el vuelco a la tuerca y entender de que el rol que cumplen los trabajadores, saber de Claro. que somos factores de cambio, somos personas que tenemos que tomar un rol activo en este proceso, y como trabajadores finalmente nosotros somos quienes mantenemos este país funcionando. Claro. Sin la fuerza humana no se mueven la empresa, ni el trabajo, ni nada. Efectivamente, entonces nosotros, nuestra fuerza y nuestra capacidad de poder disputar en el empresariado es mucho más fuerte, Sí. y es importante verlo desde esa arista. Sí. Entonces el llamado a todas las personas que no hayan podido participar en la marcha, que se vayan sumando en los diferentes años, y de a poquito Y la es vuelta bueno en el ir trabajo. conociendo la verdadera historia, por qué se conmemora, por qué las cosas, por qué son así, qué es lo que se propone. Por último, ni siquiera estar de acuerdo o no, pero sí saber, tener conocimiento de. Eso es súper Siempre, importante. conocimiento es poder, amigos. Sí. Así que con esto terminamos nuestra primera sección, y en la segunda sección vamos a hablar sobre el rodeo, que estuvo fuerte esta semana, Sí. pero bien ocultado por el gobierno, así que toda la información va a llegar ahora con Radio La Cuestión. Empezamos la segunda sección de Radio La Cuestión, ahora estamos con panel mucho más completo, se nos sumó Zapka, porque vamos a hablar de un tema muy importante que surgió esta semana, y para nosotros como radio es importante relevarlo mucho Sí. más allá de lo que lo hizo la prensa nacional, que tiene relación con el rodeo, que como muchos saben tiene una importante resistencia, y esta semana la Contraloría anuló los artículos que habían establecido algunos municipios para que el rodeo, para eliminar la prohibición de realizar rodeo en algunas comunas. En este caso específico, Recoleta. Le vamos a explicar bien cómo surge, ahí vamos a comenzar con el resto del panel. Claro. Hace de aquí a un tiempo, algunos municipios, partiendo por Recoleta, luego Ñuñoa, Las Condes y unos par más, habían tomado la decisión de prohibir la práctica del rodeo en sus comunas vía decretos municipales. Sí. Esto significaba de que en estos espacios se prohibía la realización de este, comillas, deporte, como así lo reconoce la ley, y el argumento era en relación con el maltrato animal. Sí. Ya, yo pienso que es evidente para todo el mundo de que si un caballo está empujando una vaca contra una Ternero. muralla que puede estar acolchada, todo lo que quieran, eso es maltrato animal, sí o sí, no cabe ninguna duda. Yo creo que a lo más puede haber alguna discusión si es que es una tradición o no, lo que incluso yo también discuto si es una tradición, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. En el fondo, esos son los argumentos que tomaron algunos municipios para prohibir la práctica del rodeo, pero la Contraloría tomó la decisión de anular estos decretos. El argumento legal de esto es que al ser un deporte reconocido por el Estado, no se puede prohibir la práctica de algún deporte de forma libre. Sería como prohibir que los niños jueguen fútbol en la calle, Claro. según las autoridades de gobierno. Y ese es el estado que tenemos actualmente. En definitiva, el rodeo vuelve a ser autorizado en Chile. ¿Qué les parece? ¿Y gracias a quién? Díganlo. Piñera. Piñera. Sí. ¿Por Bueno, qué? Porque todavía le no dio un Piñera, gran bueno. respaldo. O sea, no Piñera Claro. propiamente tal, Sí. pero... Se lo podría sacar de que directamente no fue él, pero sí Estuvo hubo bien. un hito importante Cuando político. lo habló, Claro, cuando lo habló. que para la conmemoración del Día del Deporte en este mes, Piñera le dio un espaldarazo al rodeo. Exacto. Y Sí, le dio un soporte, entonces al verse con el apoyo del presidente, empezó todo el movimiento, la discusión lleva años, las marchas todos los años, entonces ver es como o sea, la gente que participó en la marcha igual un dolor de cabeza, entonces tanto se marchó, tanto se discutió, se habían logrado que varios municipios se respetara esta posición, que no se siguiera con esta especie de tradición y una involución, volvemos Claro. hacia atrás y Habíamos ¿qué pasa? tenido un avance grande. Yo he participado en las últimas 4 marchas del rodeo y habíamos tenido avances, que suspendieran el rodeo en algunas municipalidades, Animal Libre que estuvo metiéndose en el Sí, corral apoyando para mucho, ir con su sí. letrero, todo un avance, y obviamente sabíamos que si salía Piñera todo iba a ser un retroceso, y también afectó
en este tema del maltrato animal. O sea, yo igual lo encuentro un poco inconsecuente. Tenemos la ley Cholito y nosotros sabemos que en el rodeo maltratan al caballo, al novillo, con golpes, con empujones y más encima con electroshock. O sea, hace un par de años se supo que los guasos iban o las personas que iban arriba del caballo les metían corriente. Entonces... desde aquí entonces, como el tema que quiero que se preste para la discusión es Sí. hasta qué punto en Chile se puede aguantar una tradición. Una discusión muy similar se ha dado en España con las corridas de toros. con las corridas de toros, la misma fiesta de San Fermín, la cual la gente arranca de toros. Sí. Bueno, ahí en parte el toro también se puede vengar. Claro, pero... bueno, la fiesta es la venganza del toro, ese es el término. Pero en realidad si estáis matando de a 10 toros y dejáis uno que ande persiguiendo gente. Y aparte que la previa a eso es que el toro está sin comer, está sin tomar agua, está encerrado, le pegan, lo enfurecen. Entonces... Pero desde ese punto de vista, ¿hasta qué punto se puede aguantar algo que se considera una tradición? No sé, hay tradiciones que necesariamente tienen que ser abolidas, o sea, no podemos decir que en Estados Unidos la esclavitud era una tradición y no por eso tiene que continuar hasta el día de hoy, no. Hay tradiciones que son malas, no todas las tradiciones se tienen que respetar por el solo hecho de que se hayan hecho hace mucho tiempo atrás, no. Yo creo que hay tradiciones que tienen que cambiar o terminar por una cosa de avance. O sea, y ni siquiera, al menos siento yo que el rodeo no tiene ningún aporte. O sea, si hablamos, por ejemplo, la de... trilla. Ya, sí. Los caballos que muelen el trigo para Eso separar el trigo de la tú paja. entiendes que hay un proceso y que podemos aprender sobre el campo, etcétera. ¿Cómo ellos separaron la paja del ¿qué trigo? enseñanza o qué proceso interesante nos deja el rodeo? Encuentro que es un acto súper violento. Yo he estado... una vez, para entender de qué se trataba, me metí una media luna a ver el show, y llevar a niños a ver cómo un animal es maltratado creo que es totalmente responsable. Es súper fuerte verlo. De repente hasta hay sangre, garabato y todo el tema, entonces es súper fuerte de ver. No sé en realidad qué nos puede dejar el rodeo en sí como tradicional, cultural, nada. A mi parecer también yo siento que el rodeo también tiene una lógica bastante centralista, en el sentido de que veamos el contexto de los participantes del rodeo, o sea, un guaso típico de la zona central, Sí. con chupalla, con un poncho. No hay a pedir que esté un loco con un poncho aplastando vaca en el norte. No tiene lógica. Estamos hablando de algo que además se pretende ser considerado un deporte nacional, una tradición nacional, y eso en realidad solamente refleja a un fenómeno en que puede desarrollarse en la zona centro, centro-sur, y hasta ahí máximo. Más al sur, la población ganadera son ovejas, no son novillos. Claro. Entonces... también hay un lado político en esta discusión en que también se puede abrir una puerta a darse cuenta de lo centralista que están las tradiciones en Chile. Sí. La superación del rodeo también puede significar la pérdida, la pérdida como cultural de este patrón de fondo centralista, esta práctica que ha tenido la derecha también, de ser como un actor así, la imagen del patrón de fondo. Sí. La imagen también se cae. Finalmente él es el que disfruta del rodeo. Claro, y más o menos yéndonos para ese lado, yo sinceramente quizás estoy un poco desinformado, me estoy yendo para las ramas, pero yo no me imagino a un guaso pobre haciendo este show cuando tiene pocos animales. En realidad creo que el caballo algo, su vaquita. creo que algo más del guaso más facho, por decir, por ponerle un nombre, de querer hacer este show por diversión. O sea, al parecer el rodeo tiene cierta relación con la práctica antigua que tenían los que tenían que tener los arrieros, de lograr de que el novillo entrase a su corral. Claro, eso es como el nacimiento. Claro, entonces como desde ahí la lógica de ir acorralándolo entre dos caballos para tener la fuerza para poder llevar al novillo. Pero como que no aplastarlo con una muralla. Claro, o sea, sí, en el sur se acorralan las ovejas y hacia su corral con perros ovejeros, claro, perro ovejero, pero no agarráis un perro y una oveja y lo poníais en un círculo de madera y que el perro choque a la oveja contra el muro, No, y además, insisto, no tiene lógica. La previa, yo recuerdo haber ido al Estadio Nacional
donde hubo unos años que se hizo el rodeo y eran vacas hacinadas, sin comer, sin tener agua, para que saliera lo más debilucho posible y el show fuera lo mejor para dejar al guaso como el mejor personaje y el héroe de esta Claro. cuestión. Entonces, de verdad que es como... No, es una práctica bastante que causa mucho ruido. Causa mucho ruido, Sí. tiene muchos desertores, muchos detractores, gente que no la apoya para nada. Y yo creo que igual ha generado un descontento social de mucha gente. Y está haciendo mucho ruido. Entonces es importante, y insistimos nosotros como radio, yo creo que movilizarse, hacer llegar nuestra opinión. O sea, informarse bien, conversar, debatir. Entonces, y es súper importante eso. Y sobre todo pensar de que son temas que están pasando colados y importante que seamos nosotros los que estemos relevando el tema. O sea, Atento Y, atento no, ahí y a lo que salir, pasa. salir, o sea, cuando sea la marcha, lo más probable es entre septiembre y agosto ir a la marcha del rodeo, aparte de que se pasa genial. Vamos por una causa que de verdad debiésemos frenar, o sea, paremos un poco con el especismo, si ellos igual sufren. O sea, estamos Sí. haciendo una ley para que no golpeen al perrito, Al para que gatito. no maltraten al gato y ver esto en televisión, porque de repente lo En la transmiten sí. por TV abierta. Llevar a los niños a ver cómo maltratan a un animal porque simplemente tenemos el concepto de cultura tradición. Creo que estamos como retrocediendo brígido, así claro. como... Evolucionando. Y además el argumento de que las marchas no sirven, que movilizarse no sirve, también queda invalidado al momento de que nos damos cuenta que un montón de municipalidades habían escuchado estas demandas que netamente nacen de las calles. Entonces vamos a seguir atentos. El tema del rodeo debería ser noticia. Se Sí. viene la respuesta por parte del movimiento social. Sí, pues hay que Así estar que toda la atento. información que vayamos teniendo como equipo se la vamos a estar transmitiendo. Fuerza a todos aquellos que lucharon en contra del rodeo y Que no ahora se deben- rindan, hay que seguir. Hay que seguir, Hay que seguirnos. seguir. Organizaciones como Animal Libre, por ejemplo, que deben estar sintiendo un dolor. Sí, tanto tiempo de pelea. Somos varios chiquillos los que estamos en contra del rodeo y vamos a seguir sumando fuerza porque esto no va a quedar así. Sí. Empezamos nuestra tercera sección. Esta vez estoy desde su cerebro hablándole. No, mentira, estoy desde la cámara porque va a ser un interrogatorio para hablar sobre Infinity War. Lo que se pueda conversar. Desde ya informamos que esta sección no tiene spoiler. No spoilers. No vamos a hablar de nada. ¿Ah? Thanos pide que cumplan su promesa. No Sí. decir nada. Y hay que hacerle caso. Sí. Basta. Por lo tanto, vamos a hablar también de los 10 años del universo cinematográfico de Marvel, qué significado, así que lo vamos a hacer de una manera bien cercana. Sí. Vamos a partir entonces con la primera pregunta de ¿cuál fue la primera película que vieron de Marvel y cuántos años tenían cuando la vieron? Capitán América. ¿Cuántos años tenían? Yo creo que debió haber tenido unos 12 años, 13 años por ahí, recuerdo. Sí, igual era chica. O sea, no estoy tan vieja, pero sí, era chica. Sí. Y me encantó toda esta manera de abordar las guerras con un Ya. superhéroe. Y después obviamente ahí tú te empezás a meter, oye, ¿y por qué Nick Fury? ¿Quién es este? ¿Quién es este otro? Y empecé a descubrir que hay más películas hacia atrás. Y después te metí en los cómics y es como... así Bien, como claro. otro universo. Necesito saber. Sí. Y ¿Y yo, yo empecé con los Guardianes de la Galaxia ya viejo, ¿no? Ya 18, 19 años. Sí, Guardianes de la Galaxia fue, yo te diría que la primera película que ya que me enganchó bien. Había visto un pedazo de Avengers, un poco de esto, un poco del otro. Y con Guardianes de la Galaxia yo me enganché y ahí cuando empieza todo esto de las gemas, ahí yo fue como, a ver, hay más. ¿Y a dónde están? Se contó la historia, ¿a dónde están? Y ahí fue cuando empecé a ir todos para atrás, volví, después seguimos yendo al cine con amigos, pareja, todo. Y sí, y ahí fue cuando ya sí, ya todo el universo. Todo el universo fue... ¿Por qué creen que al Marvel, haciendo sus propias películas, le ha ido bien? ¿O han tenido el resultado que han tenido?
Yo creo- Pese a considerar de que no eran dueños de los derechos de todos sus personajes. Sí. O sea, el doble mérito porque tuvieron que arreglársela. Sí. No es como Warner que es dueño de todo, pues, podía hacer lo que Claro, quisiera. Claro. lo que la idea que tienen la bajan y la hacen. Yo creo que ha sido directamente por producción y dirección. Creo que empezaron con buenos directores y cuando ya Joss Whedon se vio que no estaba tomando bien la batuta de estas películas, aparecieron los hermanos Russo y ya los hermanos Russo, aparte de ser fanáticos, tenían toda una proyección a nivel ejecutivo y fanático, entonces no dejaron morir esta película. Por ejemplo, yo recuerdo que Age of Ultron igual es un poco baja. Pudo haber sido mejor, yo encuentro, con los hermanos Russo. Puede ser. Y después, cuando aparece The Winter Soldier, que es posterior a esto, ya vemos otro estilo de temática, unos trasfondos más serios. O sea, nunca dejamos de lado la comedia, que es lo que caracteriza a Marvel. Pero creo que toma ciertos temas que son más profundos y que lo envuelve en este universo de superhéroes y personas con capacidades diferentes y lo hacen mucho más entretenido. No, yo opino que, si bien tiene mucha razón en lo que está diciendo, yo creo que fue es un ejemplo para cualquier saga de cómics de cómo proyectarse. O sea, ¡Aprende DC! el nivel de proyección que tuvo ahí, la producción general, ejecutiva del universo, esta propuesta de vamos a hacer un universo que se extienda por más de 10 años para terminar en una convergencia de tanta cantidad de héroes, ¿cachai? Y cómo llegaron a esto y cómo lo fueron construyendo, peleando derechos, comprando, gastando dinero, taquilla, todo. Entonces yo creo que fue un triunfo así magnífico el hecho de haber logrado ya concretar Infinity War. Estaba Ya destinado, No, porque no. fue buen casting, buena dirección, buenos efectos especiales, buenos temas, buena resolución de problemas. Recordemos que todos querían ver a Spider-Man en Avengers y hicieron unas movidas geniales para poder traerlo y darnos un Spider-Man, creo que el mejor de los tres a mi parecer. Entonces igual se la jugó para lograr construir los 10 años de... Claro. Aprovechando de estar hablando de financiamiento, hubo un hito importante en este proceso de Go Marvel, que recordamos que era una empresa que venía de casi la quiebra, lo que lo llevó a vender derechos de personajes como los X-Men, Hulk, los Cuatro Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, a pasar a ser una empresa más rentable en la actualidad. Sí. Y desde ahí hubo una inversión fuerte, que fue cuando se incorporó Disney a este proceso. Sí. Uh-huh. ¿Qué le parece a usted la incorporación de Disney? El monstruo ya en la actualidad, para algunos dicen que fue el inicio de darse cuenta que tenían que comprar toda la industria. Son dueños de Lucasfilms, de Marvel, tienen ya casi cerrado el negocio de Fox, faltan algunos términos nuevos, pero... Yo creo que el hecho de que se metiera Disney en el tema, no sé si jugó en contra, pero lo que sí fue darle un soporte. Yo creo que sin Disney, sinceramente yo creo que no logra este granito. Estos 10 años, yo creo que sin Disney no nos logra sostener. Sí, porque el poder que tiene eso. Disney es Entendemos gigante, tiene grandes recursos. que Disney tiene Lucas. Sí. Tiene buenos... Lucas. Tiene buenos ejecutivos, tiene todo un sabe cómo hacer películas, sabe cómo hacer películas, tiene a Pixar de la mano, entonces sabemos que todo lo que entra a Disney es posible que surja con buenos resultados. Sí. Y aparte que igual el mundo Marvel en sí es interesante y al caer a una plataforma en donde las va a levantar, creo que fue una buena jugada. Fue un acierto. Fue un acierto. Igual de repente esas censuras medias tonta, por ejemplo en Age of Ultron cuando censuraron el grito de Scarlet Witch porque era como demasiado fuerte para los niños, fue como claro, se le murió el hermano, o sea, va a gritar, pero uno igual se acostumbra un poco y entiende que a veces no es mucho más importante ver sangre o pedazos de no, la historia al final igual funciona. Sí, funciona. A su parecer, la peor y la mejor película
del universo Marvel, incluyendo Hulk, que es como intermedio. A mí no me gusta Iron Man 2. No, no, creo que el hecho de la... Ya sí, te entiendo que Tony Stark estuviera como perdido en la fama de ser Iron Man porque ya era famoso. Y este enemigo que siempre el ruso, que llega con los látigos y que después el amigo que le tenía envidia, que quería ser como él, entonces siento que no sé, No a tiene mí no gran me gusta, sustento. a mí no me gusta mucho. Igual hay personas que creen que Iron Man 3 es la peor. Yo no encuentro mucho porque yo siento que en Iron Man 3 vemos cómo realmente Tony Stark se está cagado la cabeza ya, con el tema de New York y todo ya está medio trastornado, entonces lo aterrizamos a un personaje más humano. A mí en lo personal de Iron Man 2 no... Yo creo que yo creo que el gran fracaso de Marvel fue Hulk. Yo creo que no funciona como película, luego el cambio de actor, todo el tema, yo creo que ese fue su gran fracaso y tampoco me gustó mucho. Ahora, yo también soy bastante enemigo de la segunda y tercera partes, excepto Capitán América. Que considero que Iron Man 1 suficiente, ya entendí el personaje. Considero también que el Guardián de la Galaxia 2 un poco también como que podría funcionar igual sin ella. Entiendo toda la mecánica de venta y todo eso. Pero yo soy bien enemigo de las segundas partes un poco porque encuentro que ya presentar el personaje y luego ya ir juntándolo funciona bacán. Pero yo diría que una de las mejores, a mi parecer, podría ser The Winter Soldier. Y sí, Civil War también sí es bastante interesante. Me gusta nada. Pero ahora ya con que yo tuve la posibilidad de ver Infinity War, creo que es la mejor, directamente. Sí. Saca. Para mí hasta el momento, antes de Infinity War obviamente, es Black Panther. Me gusta esta temática, tocar el tema racial, la discriminación La hacia, cultura afroamericana. claro, la cultura afroamericana, Afro. sí, pues afro, y mezclarla con esta tecnología, ver personas, o sea, ya estamos fuera del tiempo de spoiler de spoilers, Black Panther, claro. así que ver a Black Panther, a mi parecer, rodeada de guerreras mujeres, como lo es en la selva, que el león se queda tranquilo y las hembras van al ataque, encuentro que es una referencia pero jugosísima, riquísima. El enemigo de Black Panther también lo encuentro súper interesante, es buen enemigo, no sé si el mejor, pero es un buen enemigo, tocan temas muy geniales. Bueno, el tema de hablar, del habla de los personajes, Sí, los trajes, sí. el arte. El arte, el casting y el arte, bueno, weón, es maravilloso. o sea, ya solo faltó el musulmán, el actor que también es negro, que ganó el Oscar hace poco. Sí. Tuvo todos los actores de afro. Sí, Sí, no, sí. fue totalmente. Yo creo que Black Panther es un acierto increíble Yo- en el universo cinematográfico. Yo también tengo otra Marvel. joyita, yo me quedo con Strange. Strange para mí es Sí, maravillosa, qué esa es una clase magistral de efectos especiales. Sí. Es maravillosa, muy buena, a mí me gusta mucho también. Sí. Y la última pregunta es: ¿cuál es su placer culpable dentro de las películas? Porque, por ejemplo, ¿A qué te refieres? como pasa en mi caso, hay una película que encuentro que no es muy buena, pero me gusta mucho verla, que es Thor 1. Thor 1, ya. En realidad no encuentro que sea la mejor película, pero como que su volada media shakespeariana, entre el papá, que el hijo no cree en él, Como esta historia y la trágica. presentación del personaje y ese como mini cameo de Hawkeye, me gusta mucho y siento que es como esas películas que cuando uno la ve, la pilla en el cable, la deja poner. Igual la pone, claro. A ver. Placer culpable de Marvel. Que sé que no es tan buena, pero igual la veí. Igual veo Guardián de la Galaxia 2. No la encuentro tan buena, pero igual la veo, si igual la entretenido. Yo, sí. Sí, yo igual la veo. Sí. Yo creo que Age of Ultron, simplemente Sí, por uno ver a Quicksilver, que me encanta ese personaje. Y creo que es un tema de haber ido al preestreno, haber visto esta película en 4D. Y aparte de que Ultron igual me gustó su evolución, esa referencia que tenía de la iglesia, de ser como un superpoderoso.
ver a los Vengadores muy unidos, como que creen que iban a hacer todo perfecto de nuevo y que fallen. Interesante. Sí, de repente no creo que sea la mejor de Marvel, pero es mi placer culpable. Chicos, entonces la última pregunta para cerrar esta sección es, según su parecer, ¿cómo debería continuar Marvel? ¿Deberíamos ver 10 años más con lo que ya tienen, con lo que vaya a quedar de Claro. igual? ¿De eso sacarle el jugo 10 años más? ¿O ya finalmente hacer un cierre y abrir un proceso nuevo? Entendiendo de que esto no es como los cómics, hay contratos con actores, Sí. hay actores que envejecen. Sí. O sea, el Iron Man de hace 10 años ya no es el mismo actor, por mucho que se opere. Claro. ¿Qué les parece? ¿Cómo qué tendrían ustedes? ¿Qué les gustaría ver? Yo creo que ir cerrando y abriendo nuevos pasos es interesante. Yo he leído muchos comentarios, sobre todo de productores de Marvel, y han sido lapidarios. Han dicho que la personaje, todo lo que sucede en Infinity War es lo que va a quedar. O sea, que no esperen que revivan mágicamente o algo. Están buscando cerrar ciclos, están Loki. buscando cerrar. Claro, no va a ser como Loki en las anteriores que moría, revivía. No, mentira, no morí. Claro. Entonces hay que estar atento a lo que se viene. Yo no sé si van a cerrar completamente todo y van a como irse para la casa, así como lo hicimos. Yo creo que también, no recuerdo el nombre del productor en este momento, pero en una entrevista en televisión hablaba un poco de abrir paso a las nuevas generaciones de héroes. Hay muchos héroes en Marvel, por lo tanto abrir generaciones a nuevos héroes de Marvel, a nueva heroína, es súper interesante y yo creo que van a apuntar a eso, a las nuevas generaciones de superhéroes. Yo creo que van a cerrar el ciclo de los héroes clásicos, con los que conocemos, y van a buscar, yo creo que emprender, yo creo que van a eso, buscar para dónde ir, van a probar. O sea, es cosa de ver lo que está pasando hoy día con Star Wars. Teníamos capítulos de los que conocíamos hechos años anteriores y ahora vemos spin-off de Han Solo, spin-off De Kenobi. de Rogue One. Entonces yo creo que Marvel va a hacer lo mismo. Sí, yo también creo. Vamos a ver otros Vengadores, otra generación de superhéroes. Pero yo creo que Sí, van a van a cerrar con varios actores. Van a cerrar sí se con sabe. muchos actores. Sabemos Partimos que por Capitán América. Capitán América claro, está cansadísimo. chato que no me acuerdo el nombre en este momento. Chris Evans. Chris Evans está cansadísimo Está del cansado papel. Quiere puro de terminarlo. Capitán América. Se entiende en realidad, no, porque O sea, él se contrató pensando que esta cuestión no tenía futuro y se Es equivocó. que se equivocó rotundamente. Claro, entonces yo creo que está bien cerrar ciertas historias. Ya no creo que podamos ver más de esos personajes, pero creo que hay personajes que están están recién apareciendo empezando. o que van a aparecer de aquí a 2 años más, que son muy ricos en historia, Y se les pasa el temática. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo. Yo creo que va a seguir así. Yo Va a creo que va a costar empezar porque una nueva uno le fase. tiene un cariño a los Vengadores, Capitán América, Iron Man y todos ellos. Pero ya contaron bastante, ya yo creo que no se le puede sacar más historia y si lo logran hacer y que funcione, lo aplaudo. Entonces, chicos, llegamos hasta acá con nuestra sección. Terminamos el capítulo. Recuerden las redes sociales. Sí, suscribirse por favor. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, suscribirse a nuestro Instagram, a Facebook y obviamente ponerle campanita ahí a YouTube para que cada vez que subamos videos les notifique. Sí. Perfecto, así que nos vemos. Nos despedimos. Saludos a todos y Sí, no más rodeo. No más rodeo, Estén sí. bien. No más rodeo.